politólogo, analista político Pablo Quintero de Block Consulting, que no me lo escribieron aquí. ¿Cómo se encuentra el país en materia política? Eso es lo que vamos a hablar. Pablo, bienvenido al programa. ¿Cómo te va? Pero buenas tardes a ti, gracias por la invitación, a todo el equipo, Humberto. Y bueno, como siempre, un gusto estar acá para conversar sobre la política del país. Y del mundo, porque estamos todos relacionados. Me llama la atención que la crisis de Ecuador nos esté llegando. Hoy el presidente de los Estados Unidos, Biden, pide hacer una investigación profunda sobre lo que pasa con Delsa Solórzano, que ella ya dijo, la fiscalía está actuando sobre las amenazas de muerte de ella. No tengo profundidad en el conocimiento de cómo son las amenazas, según el fiscal, y según lo que ha salido es que, bueno, que la amenazaron por Facebook y que una persona que le venía diciéndole, ahora te toca a ti. Esa no es nuestra ideología. Aquí en Venezuela no se ha acostumbrado, nunca ha habido una muerte de un candidato, pero que ya Biden se meta en un problema que yo lo veo más local, me llamó la atención, porque también Delsa es amiga mía, la conozco de toda la vida y me parece una mujer que da la cara y hasta quiere, bueno, presentarse en las primarias, muestra que quiere ser presidente de Venezuela de alguna manera. Pero estas cosas a lo mejor, bueno, le puede impulsar o no, no sé. Mira, Pedro, yo primero que nada hay que condenar, y hay que ser muy enfáticos en esto, la violencia política debe ser condenada bajo cualquier circunstancia, dentro de lo electoral, dentro de escenarios no electorales. Oye, mira, una amenaza a cualquier persona, eso es bastante grave. Porque la política no puede convertirse en una espiral de violencia constante. Ya en Venezuela lo vivimos. Cualquier tipo de amenaza, de ataque político, yo creo que puede escalar y puede terminar como pasó en Ecuador hace poco. Evidentemente hay una realidad. Los venezolanos tenemos tenemos un comportamiento muy histriónico por un lado, pero también tenemos un comportamiento con ciertas limitaciones. Podemos ser escandalosos, podemos de alguna manera generar bastante debate, pero hay fronteras que se suelen no cruzar y ojalá nunca se crucen, que es la violencia. Lamentable lo que pasó en Ecuador. Yo creo que los candidatos políticos venezolanos que hacen campaña de la oposición y también del oficialismo están conscientes que esta elección es muy importante, es muy competitiva. Hay riesgos allí dentro de esa elección. Pero mira, cualquier escenario de violencia y amenaza vía virtual, presencial, debe ser condenado categóricamente, pero también tiene que investigarse. Y yo aquí secundo las investigaciones que puedan darse por parte del fiscal y yo aplaudo eso, que mira, eso no puede pasar bajo la mesa. Y demostrar si es verdad o es mentira también. ¿Por qué? Y esto lo digo de forma muy responsable. En campaña se pueden crear falsos positivos. En campaña mucha gente inventa cosas. En campaña es probable que también, mira, forme parte de alguna forma de generar relevancia ante lo público. Con esto no estoy diciendo que la amenaza, no estoy banalizando la amenaza, pero son escenarios que se suelen dar. Por eso yo estoy de acuerdo con una investigación en ese caso y revisar a últimas instancias qué fue lo que pasó allí. La violencia política, insisto, debe condenarse sea quien sea. Esto es un país pacífico, esto es un país que quiere paz, esto es un país que quiere un proceso electoral, esto es un país donde hay que reconocernos como venezolanos, todos cabemos aquí, no hay manera de que veamos este conflicto dentro de enemigos. Parte del problema, Pedro, del populismo, de este populismo del siglo XXI, de esta demagogia, de estos líderes negativos como lo es Donald Trump, Javier Milei en Argentina, es que suelen utilizar un lenguaje de enemigos y la política es de adversarios, el enfrentamiento de las ideas, no de enemigos. Porque el planteamiento de enemigos sitúa el pensamiento en que yo tengo que eliminarte a ti. Es un juego cero, es suma cero prácticamente. Y yo creo que la política no puede ir en esa sintonía. La política tiene que ser una política de tolerancia, de discusión, y aquí las emociones siempre están sobre la mesa. En una campaña electoral todas las emociones están sobre la mesa, pero lo importante es racionalizar de que esto es una sociedad donde, mira, todos somos responsables y debemos cuidarnos mutuamente. Yo, insisto, rechazo cualquier tipo de acto violento a Igual, cualquier organización política. Me parece y a que cualquier ser humano. a cualquier ser humano, yo creo que la dignidad del ser humano debe estar por encima de cualquier ideología, de cualquier
proceso político, y yo creo que ya hemos aprendido, la historia de la humanidad ha aprendido mucho de esto en otros escenarios, en Colombia, el fascismo en Italia, el nazismo tal vez en Francia, en Francia no, perdón, en Alemania, el franquismo en España. O sea, es decir, yo creo que la política tiene que ser más productiva y debe cuidar la vida, debe preservar siempre la vida. Es así. Bueno, llama también la atención caso de violencia. Esto no tiene que ver con lo político, pero el caso en Tailandia que tiene a todo el mundo, y sobre todo en España, conmovido, conmocionado con el caso de este hijo de un actor El hijo del chef actor, sí. y la muerte del cirujano plástico. Y esto está trayendo una cantidad Terrible. de consecuencias y todos los días sale noticias. Pero pasó parte del cotilleo, pero realmente que es un canibalismo, una cosa que tiene al mundo estremecido. No sé si tienes alguna opinión al respecto. Mira, mi opinión es que, a ver, claro, sé muy poco del caso, es una noticia que le da la vuelta al mundo. Es una noticia más de todas las desgracias que ocurren en el mundo, como pasó con el sumergible Titán hace poco, que es Sí. algo que estremeció al mundo, pero después hablamos de otra cosa. Y volvemos siempre a lo mismo, Pedro. Yo creo que el ser humano tiene que civilizarse. O sea, yo creo que deberíamos regresar a leer a los clásicos, a Platón, Mm. Aristóteles, Kant. O sea, yo creo que Rousseau, contrato social. O sea, es decir, yo creo que vivimos en tiempos de alta agitación, mucha ansiedad colectiva. Y volviendo a la política, Pedro, yo creo que las sociedades deben de mirar con mucha precaución los liderazgos negativos. ¿Qué es un liderazgo negativo? Mira, es un Ajá. liderazgo que divide, es un liderazgo que confronta a las minorías, es un liderazgo que se expresa mal en los medios de comunicación, irresponsable además, como pasó con Donald Trump, un liderazgo que atenta contra la diversidad. Un liderazgo negativo puede ser aquel que ve a la sociedad entre las mayorías y las minorías, pero al final, cuando tú gobiernas, tienes que gobernar para las minorías. Ujú. Y yo creo que la violencia política o la violencia de cualquier índole, Pedro, tiene una naturaleza interna. Tiene una naturaleza interna de la persona. Personas que muchas en ocasiones han sufrido de abusos, han sufrido de maltrato cuando eran jóvenes y eso evidentemente lo proyectan a lo largo de su vida. Yo no soy Claro. psicólogo, aclaro, pero dentro del campo de la psicología política, cuando tú analizas, en el caso de los políticos, por qué un político es violento, por qué un político es reactivo, etcétera, etcétera, hay que ir a la infancia del político. Pasó con Hitler, pasó con Franco, ha pasado con autoritarios y dictadores que en su momento sufrieron de maltrato. Lo que quiero decir con todo esto es que hay que aterrizar estos temas y hay que desacelerar la política, analizar cada escenario con bastante calma y alertar a las sociedades que esos líderes que por más que griten, que tengan Pero consignas muy chéveres y tal, pueden ser muy peligrosos. eso que tú estás diciendo tienes mucha razón, porque muchas veces, esto lo escribía un psiquiatra, psicólogo que he entrevistado aquí, muchas veces, bueno, ya se fue al país, Axel Capriles, Claro, que él lo conozco. decía que éramos un reflejo, la sociedad es un reflejo de lo que llega un personaje como Hitler, el propio Chávez, cosas que estaban recogiendo Sí, un inconsciente colectivo inconsciente que colectivo. se ven reflejados en ellos y recoge como algunos resentimientos de lo que han Correcto. vivido, no, porque mucha gente lo ha vivido, y entonces quería, mira, yo quiero seguir adelante y tal, y de repente escogen a personas así y hasta ganan Sí. como la revista Time, y que no es que sea el mejor, sino que reflejan el líder del momento. El líder del momento. Yo siempre invito a la ciudadanía y a aquella persona que nos escuche que cuando analice un líder político, analice su infancia y su familia y su entorno. Siempre es importante conocer la casa del político, las costumbres del político, los hábitos del político, los vicios del político, porque esas cosas nos dan algunas pistas de cómo toman las decisiones los políticos. En España, Pedro, hay mucho interés actualmente en conocer la alimentación de los políticos. Para no desviarme el tema, es simplemente un breve comentario. La toma de decisiones y la neurolingüística y la ciencia aplicada en este sentido a la política, de entender que lo que come un político o los hábitos de un político, si duerme bien, si toma mal, si toma medicamentos, si hace ejercicio, todo eso influye en la toma de decisiones y en el comportamiento. Pero hay un Ujú. factor más allá, ¿cómo es la familia del político? Pues hay que analizarlo mucho desde el punto de vista de la psicología política, psicología social, porque en Venezuela vemos políticos, observamos actualmente políticos muy inseguros, observamos políticos huérfanos, políticos que terminan replicando comportamientos de alta inseguridad,
volátiles, muy emocionales, y eso debe tener algún Tú tipo dices que no le metes a la psicología, pero se parece bastante. No, Mira, es algo que me gusta mucho, claro, es la es que tienes comunicación, razón. pero es algo que es interesante analizarlo Claro que sí, porque, Pablo, estoy de acuerdo contigo. Qué, por- qué, qué, qué interesante. sí, Entonces, mira, tengo que ir a una pausa, vamos a escuchar la música del Circuito de Éxitos y vamos a hablar entonces, ayer tuvimos aquí a Francisco Bello con unas encuestas interesantes, quería analizarlas contigo, si te parece. dale, Dale, perfecto. bueno, ya regresamos, vamos con la música del circuito. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Cinco y 52 minutos y estamos aquí en el Circuito de Éxito, su programa Pensini con todo y una interesante entrevista con Pablo Quintero, politólogo de Blog Consulting. Pablo, dejé una pregunta al aire, ayer tuvimos a Francisco Bello, vimos las últimas encuestas y me llamó la atención primero algo que le está afectando al venezolano en este momento por encima de la seguridad, por encima del problema económico, sale el problema de los servicios. Y resulta que el venezolano está muy afectado por el servicio de agua.
Me interesa tu opinión, además, como joven padre, de cómo ves estos problemas. Bueno, mira, Pedro, el tema de los servicios públicos yo creo que lleva ya más de 10 años en Venezuela mermando la calidad de vida de todos los venezolanos. Es una de las variables dentro del análisis de las encuestas que tiene más peso incluso que lo político. ¿Qué quiero decir con esto? La gente está más pendiente de que se le va el agua o que se le va la luz a lo que pueda decir o no un candidato o a la promesa política de una primaria. Esto es lamentable porque a efectos de movilización política, los candidatos tienen que hacer un esfuerzo extra para atender, o sea, para que la gente los atienda. El metro cuadrado, Pedro, los asuntos del metro cuadrado siempre van a tener preponderancia más en Venezuela que cualquier promesa política de cualquier candidato, tanto del chavismo como de la oposición. El día de mañana viene Rosales, viene Capriles, viene María Corina, cualquier candidato y se comunique con el público, la gente no va a sustituir esa promesa por una necesidad primaria como lo es el agua, la luz, la alimentación, el dólar, etc. Y esto es algo que está a la vista, no solamente en esa investigación, sino en otras, muchísimos anteriores, de hace 2, 3 años atrás, nos damos cuenta que las dinámicas sociales no son reemplazables. La atención de la gente se centra siempre en lo mismo. Y eso genera una dificultad al momento de que un político comunique cómo nos vamos a movilizar. Pasa, por ejemplo, con la primaria. Tú le preguntas a una persona, y no nos vamos a ir muy lejos, aquí mismo en Caracas, ¿cuáles son los candidatos de la primaria? ¿Usted va a ir a votar? ¿O qué piensa usted de la elección primaria? Y las respuestas son muy antagónicas, son respuestas ambiguas y de personas que, por un lado, están saturadas de las mismas caras, de las mismas promesas, pero también, Pedro, del mismo conflicto, porque la oposición se ha encapsulado, ha generado una percepción pública de que es una oposición descoordinada, que pelea entre sí, que se grita, que no se ponen de acuerdo, que esto y que aquello. Y por otro lado, y volvemos siempre al tema de las emociones, Pedro, la gente relaciona la oposición con emociones negativas. Pasa muy distinto con el oficialismo. Cuando un actor político, un dirigente chavista dice que hacen política con alegría, la gente, su sector, su base político electoral lo percibe así. Percibe, por un lado, ira, que la ira termina movilizando. ¿Ira en qué sentido? Bueno, mira, estos son los que nos mandaron a sancionar, los que piden sanciones, los que quebraron al país, utilizan su narrativa para generar triggers o disparadores sociales que al final la gente eso se moviliza, la ira moviliza. Y por otro lado, la alegría, que al final es muy paradójico porque tú dices, ¿cómo nos vamos a alegrar en un país con tantas necesidades? Bueno, eso es posible en una campaña electoral. En el caso de la oposición es totalmente distinto. La oposición, Pedro, termina generando una percepción de apatía, de inseguridad, de conflicto, de repetición del periodismo político. Los candidatos, muchos, en la gran mayoría, repiten lo que la gente ya sabe. Eso genera saturación y genera cansancio. La gente, tú no le puedes estar repitiendo, mira, se te va la luz, Maduro esto, que el salario esto. Esa catarsis. Esa catarsis, sí. Porque el político se termina convirtiendo en un periodista, en un reportero de la realidad. Y eso no le es útil a la política de hoy. El político tiene que ilusionar y generar esperanza. Ser aspiracional, dar algunas soluciones, utilizando otro tipo de lenguaje y reencuadrando el conflicto de otra manera, pero narrando la cotidianidad. Eso bueno, de esta encuesta que me pareció bastante interesante, da como resultado avasallante, galopante fue la palabra que utilizó Francisco Bello, de María Corina. Pero son 13 candidatos, pero estos 13 candidatos, como dijo Francisco, repito sus palabras, es un sector de la oposición. Correcto. Faltan otros que no se han lanzado, que no se sabe, no sé qué va a pasar con Enrique Capriles, no sé qué va a pasar con algunos de los de los otros candidatos, también del Conde del Guácharo o Benjamín Rauseo, pues son 2 candidatos. Sí. Cualquiera de las caras que él ponga. Así es. Mira, Pedro, y si Francisco nos escucha, le envío un gran saludo por acá. Sus números tienen una base bastante sólida, una investigación muy buena. Ahora, en cuanto a... fíjate, las encuestas son una fotografía del momento, ¿ok? María Corina el día de hoy aparece de primera en las encuestas. Sin embargo, el chavismo, el oficialismo, tiende siempre a generar emociones negativas o inyecta nuevas variables para que esos números se vayan abajo. Por ejemplo, ahora con una elección de un nuevo CNE. Es decir, por ahí se habla de CNE espantavotos, porque las cabezas del CNE van a ser tan impopulares para que la gente vaya y no vote.
Pero por otro lado, muchos Se vuelve a hablar de 5-0 la representación, que la oposición no va a tener 2-3. Es correcto. Pero para espantar a la gente que no vote. Pero fíjate tú, Pedro, paradójicamente hay candidatos que pueden ganar en las encuestas, pero esa victoria numérica se le puede traducir en un gran desafío. Y es que de ahí, ese tope, de ahí no puede subir más, y lo que va a ocurrir es que muchos terminan bajando. Pasó con el Conde en su momento. En muchas encuestas apareció como de primero o de segundo en términos de popularidad e intención de votos, pero se fue desinflando. El problema de las encuestas no es que estés muy arriba, tú puedes estar muy arriba, pero te termina afectando el timing. Tú puedes estar en una encuesta muy por encima del promedio, pero es muy probable también que te vayas a desinflar. Yo creo, Pedro, volviendo a lo político, el triunfalismo desde todo punto de vista es negativo. Ahí vemos a Javier Milei ya celebrando prácticamente que barrió con la casta política en Argentina. Sí, pero tiene, y además que tiene un planteamiento que va a eliminar el Banco Central. ¿Qué haces con eso? ¿Dónde van las reservas? ¿Quién toma decisiones? Y es economista, pero él está subestimando todo lo que significa un Banco Central en un país que lo que hace es estabilizar. Considero, Pedro, que la campaña electoral de Javier Milei está enfocada en arrastrar muchos votos y luego arrimarse a un discurso más de centro, generar más moderación. Nadie puede gobernar. Es populismo. Solo. Absolutamente populismo, demagogia. Es lo que llaman la hiperpersonalización de la política. Yo estoy por encima del partido, de la ideología, y todo tiene que girar en torno a mí. Ahora, ya para ir cerrando, con respecto a María Corina, Pedro, yo sí considero que las consignas vacías, diríamos la improvisación política, yo creo que eso puede dinamitar en cualquier momento una encuesta en la que tú puedes tener 40, 50%, pero pudiera ir hacia abajo. Y pienso también que hay políticos que tienen capacidad de crecimiento orgánico, porque todavía falta un año para la elección presidencial. Puede aparecer cualquier persona. Y estos políticos tienen la capacidad todavía de ir puerta a puerta, de tú a tú, conectar con un buen segmento de la población, generar certezas, pero lo más importante, Pedro, en cualquier proceso electoral, sumar fuerzas políticas, porque en esta contienda ningún político opositor va a ganar por sí solo, necesita de todos. Muy bien, Pablo, gracias por estar con nosotros. Se me pasó volando la entrevista, son las 6 de la tarde, pero me tengo que despedir. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros la tarde de hoy. A ti, Pedro, gracias siempre por la invitación. Pablo Quintero de Block Consulting. 6 de la tarde, ya regresamos con más para ustedes. Hoy en las